wraps himself in light as with a garment. He spreads out the heavens and walks on the wings of the wind. He sends forth the El pastor Guillermo Green es graduado de Westminster y también tiene estudios en Calvin, cuando Calvin era bueno, creo. Y es pastor y misionero de la United Reform en Costa Rica por muchos años, secretario ejecutivo de la Confraternidad Latinoamericana de Iglesias Reformadas, escritor, conferencista y amigo de muchos años. Él nos va a hablar de la suficiencia de las Escrituras en Juan Calvino. Así que le voy a pedir que pase esta noche por aquí y nos dé la introducción. El hermano me ahorró unos minutos porque el pasaje que había escogido en esta noche era Salmo 119 del 41 al 48. Así, de alguna manera estamos conectados. Es un honor acompañarles en este evento, hermanos. Vengo representando CLIR, la Confraternidad Latinoamericana de Iglesias Reformadas. El hermano Carlos sirve como nuestro vicepresidente, así que me está supervisando miembros de mi junta. También sirvo al Señor en Costa Rica como pastor. Estoy plantando nuestra tercera obra y saludan los hermanos de la Iglesia Presbiteriana Reformada de Costa Rica, Pacto de Gracia, en San José, Costa Rica. Si algún día visita nuestro país, pues bienvenidos sean también. Me interesó mucho el tema que me planteó Carlos, debido a que es importante y me ha interesado este tema durante mucho tiempo. En varios estudios y libritos que he podido escribir, he tocado el tema ligeramente. Y mientras trabajaba sobre el tema, le presenté a Carlos la posibilidad de simplemente limitarme a la perspectiva de Juan Calvino en la suficiencia de las Escrituras, y me dijo, fantástico. Lo que voy a platicar hoy brevemente a manera de introducción son los siglos anteriores a la Reforma, porque el enfoque de Lutero, de Calvino y los otros reformadores sobre la suficiencia de las Escrituras nace en un contexto real. Hoy enfrentamos un contexto real y espero que lo que veremos en estos pocos días nos capaciten de igual manera como los reformados pudieron dirigir el Evangelio a su tiempo. El énfasis en las Escrituras como el medio completo y suficiente para conocer a Dios y obedecerle como cristiano ha sido tema de la Iglesia desde los primeros tiempos de la Iglesia primitiva. Antes que existiera la tradición de los padres antenicenos, pre-concilio de Nicea, estos padres apelaban a las Escrituras como su autoridad máxima, Justino Mártir, Tertuliano y los demás que conocemos. Aún después de pasar unos siglos y el testimonio de los padres ya era tenido en estima como un corpus, como un cuerpo de doctrina, la idea era que este testimonio era fidedigno precisamente porque se ajustaba a las Escrituras. Siempre para la iglesia primitiva la norma eran las Escrituras. Ellos no veían el testimonio de los padres como una tradición aparte, sino una interpretación fiel de las Escrituras. En el año 1054 sucedió la cisma, la división entre la iglesia griega oriental y la iglesia romana del occidente. Y nosotros nos limitaremos a la iglesia occidente, ya que es nuestra propia historia. Recordando nuestra historia, ustedes se acordarán que cuando cae
el Imperio Romano, la entidad social más organizada e influyente era la iglesia cristiana. Y ella tomó el rol de mantener la unidad de la sociedad europea, que ya estaba en desarreglo social y civil. El poder civil fue poco a poco diluyéndose, aunque trataran de mantener el Imperio Romano, ¿verdad? Se fue diluyéndose los poderes, poco a poco convirtiéndose en lo que se volvería las naciones europeas más adelante. Pero la medida de poder social que la iglesia manejaba la afectó negativamente. Como la hidra de muchas cabezas, la sed de poder terrenal se manifestó más y más en muchas cabezas, más abiertamente con el paso de los siglos. Y esto provee el contexto que conduciría más adelante a la Reforma protestante. Por esto, es necesario notar brevemente algunas manifestaciones que servían para opacar el lugar de las Escrituras en Europa. Cualquiera que lee la Biblia podrá notar su poderoso mensaje de libertad. Libertad del pecado, libertad de la culpa, libertad de la esclavitud a Satanás y libertad real, libertad humana, libertad de los que sirven a Satanás, oprimiendo al prójimo. No es ningún misterio la conexión entre el conocimiento de las Escrituras y los grandes movimientos de libertad social en la historia. De hecho, las democracias occidentales le deben su ímpetu a las Escrituras. Las luchas en favor de la dignidad humana también, como por ejemplo la bien conocida historia de William Wilberforce en contra de la esclavitud, la lucha de William Carey contra la práctica de sati en la India, la práctica de quemar viva la viuda de un hombre recién muerto. Y todos estos fueron impulsados por un amor y un conocimiento amplio de la palabra de Dios. Ahora, el magisterio católico romano medieval luchaba por consolidar su poder social y económico. Era casi un asunto instintivo que el conocimiento de la Biblia sería un impedimento para sus anhelos. Mientras se desarrollaban y se modificaban las lenguas de los distintos países en Europa, la Iglesia no permitía traducciones de la Vulgata para el vulgo, para el pueblo popular. Había una que otra traducción en los monasterios, pero no le era permitido al pueblo tener traducciones en su propio idioma. Y llegando a los siglos X y XI, la Biblia llegó a ser un libro cerrado. Muchos monjes y sacerdotes ni siquiera leían latín. De modo que crecía una ignorancia profunda de la palabra de Dios. Es ahí en adelante, del siglo X en adelante, que comienzan a levantarse personas y movimientos en contra de la creciente corrupción y descuido de la iglesia. Los catari o los albigenses surgieron en el sur de Francia, enfatizando una religión espiritual tan radical que rechazaba todo lo material. Era una reacción en contra del materialismo del clero. Ellos enfatizaban una religión tan espiritual que llegaban a negar la encarnación de Cristo. Negaban todo lo material. Su sistema parece haber sido alguna especie de gnosticismo. Era una reacción radical en contra de la opulencia y materialismo del clero católico. Y esta secta fue perseguida en extremo, tanto por la iglesia como por el Estado. Otro que surgió fue Pedro Baldo de León,
también en el sur de Francia. Baldo muere en el año 1218. No sabemos mucho acerca de su vida personal, pero se sabe que como otros pre-reformadores, abrazó el valor de la pobreza voluntaria, regaló su dinero y sus propiedades, pero su crítica a la iglesia no abrazó un amor radical de la pobreza como Francisco de Asís, por ejemplo, que era de la misma época. Tampoco una religión radical espiritualizada como los Catari, sino Pedro Baldo promovía una visión sencilla del cristianismo que él encontraba en el Nuevo Testamento. Baldo financió la traducción de porciones de la Biblia a la lengua, en la lengua del pueblo, siendo el primero de proveer la Biblia en el idioma del pueblo y no en latín. Pedro Baldo con sus seguidores andaban predicando un mensaje bíblico sencillo. Sus enseñanzas se esparcieron por mucho de Europa hasta Alemania, y él y sus seguidores no pensaron separarse de la iglesia. Ellos opinaban que le estaba haciendo un favor a la iglesia, y ingenuamente, inocentemente, ellos fueron a buscar el aval de Roma, viajaron hasta Roma para solicitar el reconocimiento oficial de la iglesia. Pero por ser críticos del clero, de no enseñar el rebaño al Señor la palabra con fidelidad, cuando el magisterio, los cardenales, etcétera, que los entrevistaron, cuando ellos analizaron las posibles consecuencias que vendrían si se divulgaba la Biblia, no aceptaron a los valdenses como orden legítima, y más bien el magisterio de la iglesia comenzó a perseguirlos. Fueron excomulgados en 1184 y luego perseguidos hasta exterminio en muchos lugares, y solo sobrevivieron en los Alpes de Italia, en el norte de Italia, a pesar de constantes persecuciones y masacres. Cuando surgió la Reforma Protestante, 3 siglos después, en el siglo XVI, muchos valdenses se unieron a la Reforma. Otro esfuerzo por entregar la Biblia en el idioma del pueblo fue el valiente Juan Wycliffe en Inglaterra. Él muere en 1384. Juan Wycliffe fue precursor firme de la Reforma Protestante, 1 siglo y medio antes de que se estallara la Reforma. Wycliffe criticó el papado, criticó muchas doctrinas dañinas del romanismo y, más importante, tradujo con otros colaboradores toda la Biblia al inglés del pueblo. Él fue enjuiciado y acusado varias veces, pero logró morir sin ser mártir. Sin embargo, después de morir, sus huesos fueron sacados y quemados, y sus obras destruidas. Recordemos Juan Hus en Bohemia, que retoma las ideas de Wycliffe e igualmente predica al pueblo, goza de gran respuesta en Bohemia. Estamos hablando de 1450, 100 años después. Mire que cada siglo, ¿verdad? Waldo, Wycliffe, Hus, llegando hacia la Reforma, testigos, Dios tiene testigos de la verdad, de la palabra de Dios, y Hus es quemado también. El punto de estos resúmenes es notar la oposición decidida y universal a que el pueblo común tuviera y conociera la palabra de Dios. Cada vez que surgía alguno que colocaba la Biblia en manos del pueblo, la iglesia sentía que era amenazado su poder terrenal y sus riquezas terrenales. Instintivamente, el clero reconocía que el conocimiento público de la vida era enemigo de su comodidad y su poder, y por lo tanto la suprimía con todas las artimañas a su disposición. Al llegar al siglo XVI,
El solo hecho de tener en su posesión porciones de la Biblia podía ser toda la evidencia necesaria para que usted muriera en la hoguera. Es en este contexto que Martín Lutero apela solo a las Escrituras. Es en este contexto. Lutero apela a las Escrituras solo para atar su conciencia. Y esta confesión es la base para su excomulgación por el Papa. Roma no solo había creado una serie de doctrinas antibíblicas, tales como las indulgencias, la adoración de reliquias, la oración a los santos, etc., sino hizo todo lo posible para que la Biblia no se conociera. En su lugar, Roma colocó la autoridad del magisterio, los concilios, la tradición, los padres de la iglesia, cuyas doctrinas a menudo eran en conflicto uno con otro, y como Lutero y los reformados señalaban, ¿cómo podía el cristiano tener conocimiento de la salvación en medio de esta confusión? ¿Cómo podía ser libre de la manipulación espiritual, económica y civil el cristiano común? ¿Cómo podía tener certeza de su destino eterno? Lutero y los reformadores tuvieron que sacudirse de la hegemonía religiosa poderosa, arriesgando sus vidas y en algunos casos perdiendo sus vidas. Y todos encontraron la fuente del conocimiento verdadero de Dios y la certeza de la salvación en un solo lugar, en la palabra de Dios, como revelación suficiente de Dios. La doctrina escritural de la suficiencia de las Escrituras fue redescubierta y forjada en medio de esta monumental batalla por la fe. Sin embargo, de la misma manera que el hijo pródigo recibió su herencia, la malgastó. Sectores significativos de los herederos de los reformadores, llámense los evangélicos de hoy, han despreciado su herencia, traicionando la sangre de los mártires del siglo XVI, erigiendo de nuevo los antiguos enemigos de las Escrituras, solo en versión evangélica, pensando en profetas, apóstoles, visiones, tradiciones humanas y relecturas de la Biblia. Pero como el hijo pródigo retornó a la casa de su padre, no perdamos la esperanza de una nueva reforma en nuestros tiempos. Eso sí, estamos convencidos que solo se logrará con base en sostener contundentemente el carácter exclusivo de la suficiencia de las Sagradas Escrituras. De esto hablaremos en esta semana. Gracias.